Híjole, hoy ando muy distraído. ¿Será porque Pili anda viajando? Bueno, oramos y dimos la explicación de por qué había dos transmisiones, pero bueno, ya, vámonos al estudio. Ustedes se darán cuenta. Ok, estamos viendo sacerdocio superior y hemos visto todo lo que nos ha querido enseñar el autor acerca de la figura o tipo de Melquisedec hacia el Señor Jesucristo. Y continuamos viendo por qué el sacerdocio del Señor Jesús es superior al sacerdocio levítico. Y tenemos que hacer esto porque el Señor Jesucristo, si bien es sacerdote por nombramiento de su Padre, no es sacerdote de la clase de Leví o de Aarón, sino de Melquisedec. Y vimos y explicamos a detalle por qué es según el orden de Melquisedec. Y seguimos viendo eso. Ahorita estamos viendo las características del sacerdocio del Señor, que es superior al sacerdocio levítico. Y nos quedamos aquí en el punto 5, que dice que es fiador de un mejor pacto. Dicen los versículos 20 al 22 del capítulo 7. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando del Señor Jesucristo, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, mejor que el antiguo, anticipado por Dios a través de Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto implica que será, este sacerdocio será discutido en el capítulo siguiente de Hebreos. Pero vamos a seguir. El sacerdocio de Cristo está conectado con el nuevo pacto incondicional de la gracia de Dios. En la ley mosaica, sí, era necesario: tú cumples la ley, entonces tendrás acceso a. En el nuevo pacto tú crees, y después de que hayas creído, Dios se encarga de lo demás, ¿sí? Y eso es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque el otro dependía de tu obediencia. En el nuevo pacto depende de tu fe. Y ese depende, yo lo tomaría entrecomillado, porque no, lo único que implica es que tú creas, que tú tomes la decisión de creer. Y en el otro tú tenías que creer y obedecer, ¿ok? Y era condicionado, ¿sí?, a que te mantuvieras en la posición de ser obediente. En el nuevo pacto no depende de eso. Una vez que tú vienes a ser hijo de Dios por medio de la fe, nadie te puede quitar la salvación. Por eso es un mejor pacto. Pero vamos a verlo. Él mismo es la garantía de ese pacto, en virtud de la mayor validez del juramento, ¿sí? Si bien en la ley había una disposición de parte de Dios, ¿sí?, en la ley y en el sacerdocio, ¿sí?, en el nuevo pacto, ¿sí?, es el juramento de parte de Dios de todo lo que implica el nuevo pacto. O sea,
el garante es Dios. La forma del juramento se aprecia en Salmo 110:4, que se cita nuevamente en estos versículos. ¿Qué dice? Que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios mismo se aseguró de dejar un testimonio claro y perfecto referente al sacerdocio ejercido por el Señor Jesucristo, del orden de Melquisedec. Entonces, si el Señor Jesucristo hubiera nacido de la clase o de la familia de Aarón y Leví, entonces estaría dependiendo de la ley. Pero para que no dependiese de la ley, sino de la gracia, es que el Señor Jesucristo nació de Judá, donde nadie de la tribu de Judá tenía derecho al sacerdocio. Sí, a ser reyes, pero no al sacerdocio. Y aquí estamos hablando de la parte espiritual, que es el sacerdocio. Entonces, ahí dice que juró Jehová, y él mismo se está poniendo como garante de este juramento. Ningún sacerdote levítico era ordenado mediante un juramento, pues heredaba el cargo, fuese idóneo o no para él. Tenemos el ejemplo de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran malos como la carne de puerco, pero eran sacerdotes. Y entonces no había una garantía de que un sacerdote de la tribu de Leví iba a ser un buen sacerdote, iba a ser un buen intercesor entre Dios y los hombres. Entonces todo dependía de pues de la ley, de lo que cumpliera la persona, el ciudadano común, no el sacerdote. Si era un mal sacerdote, no había garantía de que ese sacrificio fuese acepto delante de Dios. Pero con el Señor Jesucristo, dado que es de la clase de Melquisedec, no hay ese problema, porque está el juramento. Juró Jehová, y eso es una garantía que es de clase eterna. Fiador es garante, aval. Este título solo se encuentra aquí. Entonces, cuando tú pides un crédito o sacas algún producto a crédito, te dicen, ¿y quién va a ser su fiador? Y pues vas con la persona que tengas más confianza y le dices, oye, ¿me firmas como fiador de esto, que crédito que voy a sacar? Sí. Y si yo no pago, pues el que paga es el fiador. Sí. Las casas comerciales dicen, a ver, ¿quién fue su fiador? Sobre él nos vamos, a él embargamos, él tiene que responder por el crédito, etc. Entonces, el fiador es una figura que garantiza. Entonces yo puedo tener la certeza de que esa intercesión entre Dios y los hombres, en donde participa Jesucristo, tiene la garantía de Dios mismo, del Padre eterno. ¿Qué mayor garantía? ¿Por qué? Porque Él va a responder, porque es su plan. Él lo diseñó así. Y Él dejó bien claro en la Biblia que Él respondía. Y entonces yo puedo depositar mi fe con toda confianza. ¿Por qué? Porque descanso en el juramento que Dios hizo hace ya miles de años. Él es quien asegura o garantiza la introducción de ese mejor pacto. Por su muerte y resurrección proveyó la base justa sobre la que Dios puede cumplir los términos del pacto. Como fiador, es garante con su propia sangre de todo lo que Dios nos ha prometido se cumplirá. Esto es, no puedo tener lugar a dudas porque es la palabra de Dios.
a través de la obra de Jesucristo. Pacto significa contrato, acuerdo, relación que obliga a las partes que lo suscriben. Y aquí hay algo que pues no viene en la Biblia, pero es parte de la cultura hebrea, que cuando se hacía un pacto, pues se sacrificaba una víctima, ¿sí? Se le partía a la mitad, se separaban las mitades, y entonces los que participaban en el pacto caminaban haciendo un 8 entre la víctima. Y entonces aquí están las dos partes y caminaban así por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero cuando pasaban por en medio de las partes decían: si yo no cumplo este pacto, que Dios me haga como este. Entonces, pues eso era un compromiso muy serio, porque le están diciendo a Dios: si no cumplo, mátame. Y Dios lo hizo. Él se puso como garante. Entonces, pues Él no se puede morir, ¿verdad? El único que puede fallar soy yo, pero Él es fiel a sus promesas. Por eso dice la Escritura: aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y eso es algo maravilloso, o sea, algo que a lo mejor nosotros no entendemos porque no somos hebreos, pero explicado y estudiado en la Escritura, cada vez tengo más confianza en lo que Dios hizo. Mejor, porque todo lo que nos viene por intermedio de Cristo tiene que ser mejor en su sentido superlativo. No faltará quien diga, o como ha dicho Memo muchas veces: pues yo estaba mejor antes de conocer a Cristo. Pues lo que pasa es que no has andado al lado de Cristo. A lo mejor lo conoces de oídas, pero no lo conoces en tu vida diaria. ¿Por qué? Porque no significa que vas a tener un coche, que vas a tener una casa, que vas a tener un puesto directivo en una empresota con todas las prestaciones, de que no te vas a enfermar. Eso no lo prometió Dios en su palabra. Pero ¿qué sí prometió? Que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará tu corazón, que puedes tener la certeza de dónde vas a estar cuando te mueras, o sea, un montón de promesas que ya vimos la vez anterior, ¿sí? Y nada más por estar en pacto con Dios a través del Señor Jesucristo, y que todo depende de Él. Tenemos un intercesor viviente y permanente, versículos 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y este es de mis versículos favoritos. ¿Qué es inmutable? Que no cambia, que no cambia. O sea, si tú le das una patada al Everest, ¿qué pasa? Ni se entera, ¿ok? Bueno, así es el sacerdocio del Señor Jesucristo. Acuérdense que el sacerdote es el intermediario, el que intercede. Entonces, no hay nada que pueda cambiar ese sacerdocio. Y entonces yo no tengo lugar a dudas. Yo puedo acercarme siempre al Señor Jesucristo para que interceda por mí. Si tú tienes dudas acerca de la intercesión de Cristo por ti, checa tu fe, porque a lo mejor no eres hijo de Dios. Entonces, esas dudas pueden venir, ¿por qué? Por inmadurez, por niñez, o sea, niñez espiritual, ¿sí? O que estés en pecado, y un pecado inconfeso ya de tiempo, pueden venir.
pero es necesaria una reflexión profunda de cuál es tu posición en cuanto a tu relación con Dios. Y si al hacer esa reflexión no sabes qué contestar, mejor arrepiéntete, ¿sí? Confiesa tu pecado y tu incredulidad delante de Dios y pide al Señor que te perdone y que salve tu alma. Esa es la recomendación que yo puedo dar. Esto habla de la superior eficacia y perpetuidad del sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes anteriores eran numerosos, versículo 23, porque la muerte les impedía seguir y debían ser reemplazados por sus descendientes. Los sumos sacerdotes desde Aarón hasta Caifás fueron 84 y hubo un sinnúmero de sacerdotes comunes. Bien, entonces, el mero, el sumo sacerdote, pues ese también se moría. Y entonces otro tenía que entrar en sus funciones. Hasta el que fue contemporáneo del Señor Jesucristo fueron 84. ¿Sí? Y Jesucristo es uno, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Palabra de Dios. El sacerdote nuevo ejerce su ministerio, versículo 24, que es permanente porque Él vive para siempre para interceder por nosotros. Entonces yo no tengo que preocuparme, decir, ahora ¿quién está en funciones? No, pues, Aarón López. ¿Y cómo es la vida de Aarón López? Pues mira, pues a veces anda bien, a veces anda mal. Y entonces la intercesión será aceptable delante de Dios. Pues mira, quién sabe. No, con el Señor Jesucristo no hay ese problema. ¿Ok? Yo puedo con toda confianza acercarme al Señor y decirle, Señor, he pecado. Intercede por mí delante de tu Padre y perdónenme mi pecado. ¿Y qué va a pasar? Él intercede y tu pecado será perdonado y tu comunión será restaurada como si no hubiera pasado nada. Oye, ¿qué mayor seguridad tienes? En este sentido es único e irrepetible. Jamás hay interrupción alguna en su efectividad. Por eso el sacerdocio de Cristo no puede ser relegado a ningún ser humano y por eso no puede haber una casta sacerdotal, aunque cada creyente debe ejercer su sacerdocio, porque nosotros somos sacerdotes, dice 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué sacrificios espirituales son los que nosotros tenemos que presentar como sacerdocio santo? ¿Borreguitos? ¿Palomitas? ¿Cebada? ¿Trigo? ¿Cuáles esas víctimas? Las almas que ganamos para Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, guiamos a esa persona a arrepentirse y pedir perdón por sus pecados, ¿sí? Y explicamos el Evangelio de tal manera que sí lo entendieron y lo están haciendo por fe. Esas personas vienen a ser hijos de Dios y lo primero que se entera Dios es que llegó su alma porque tú le predicaste. Entonces, esa es la manera en que nosotros ejercemos esa clase sacerdotal, pero que es diferente a la de Melquisedec y del Señor Jesucristo. Es otra clase de sacerdocio. La perfección absoluta del Señor, versículos 26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, esta perfección absoluta y su excelencia personal y su obra eternamente eficaz lo hacen el perfecto sumo sacerdote. Ahora, el escritor ofrece un resumen y una aplicación de todo lo que ha dicho acerca del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, pero también representa una transición. La conveniencia de semejante sacerdote, ¿sí? Versículo 26a, porque satisface exactamente toda necesidad del pecador. Por más que la humanidad necesita un maestro excelso, un ejemplo sublime, un camino adecuado, nuestra necesidad suprema es de un sacerdote, tal sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque es el intercesor que presenta la víctima, ¿sí? Que es la que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? El sacerdote, el víctima, el perdón perfecto, el acto perfecto para un perdón perfecto en un pacto nuevo perfecto. El versículo 26 parece una doxología o expresión de alabanza que interrumpe el desarrollo del tema momentáneamente para ocuparse de exaltar la persona de Cristo. Su carácter sublime y perfecto, versículo 26b, ningún otro sacerdote ha tenido un testimonio así, veámoslo en detalle, santo en su relación con Dios. No podemos decir que el Señor Jesucristo anduvo de pachanga, o que se iba con sus discípulos los viernes, sí, ¿verdad? No, los jueves, sí, a la pachanga, ¿no? O sea, él siempre fue santo. Esto habla de piedad, absoluta armonía con Dios, satisfaciendo plenamente todas las justas demandas de un Dios santo. En ningún momento se interrumpió, más que en la cruz del Calvario, ¿sí? Se interrumpió la relación del Señor Jesucristo y del Padre, ¿sí? Porque en ese momento estaba cargando los pecados del mundo. No podía haber comunión con Él. Por eso es que Él exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por esto precisamente, pero en el resto de su vida pasada y futura, Jesucristo es santo. La palabra en griego implica uno que cumple todas las obligaciones divinas, tanto en su carácter como en su labor. Inocente en su carácter en relación con el hombre. Significa estar libre de toda malicia y engaño. Dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, por eso es que era inocente aún delante de los hombres, ¿sí? Cuando el siervo del sumo sacerdote le dijo: toma, ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? Dice: ¿qué hice de malo? Si no, dime por qué me pegas. O sea, por eso el Señor podía reclamar, porque Él era santo e inocente, sin mancha en su conducta, libre de toda impureza y contaminación moral, y por tanto no necesita ofrecer ningún sacrificio por sí mismo, que era la esencia del sacerdocio levítico, ¿no? Apartado de los pecadores en su andar, se identificaba con los pecadores, pero no con su pecado.
O sea, ¿qué testimonio tenían? Los sacerdotes venían y dicen, pues este come con los comilones y con los, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, con los pecadores en general, ¿sí? Sí, porque él mismo lo dijo, o sea, nada de esto contamina al hombre, sino lo que de dentro sale es lo que contamina al hombre. ¿Y qué había dentro del Señor Jesús? Inocencia, santidad, todo estaba sin mancha. Por eso es que él podía pasar, como dicen algunos, por el pantano y no ensuciarse. ¿Por qué? Porque él vivía por sobre la debilidad del pecado. Hecho más sublime que los cielos, la resurrección y ascensión del Señor fueron el sello de aprobación divina sobre la perfección de su obra y lo condujeron a su esplendor actual. Y sí, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo está cumpliendo o es el antitipo de la entrada del sacerdote el día de la expiación, ¿sí? A presentar la sangre de la víctima inocente que rociaba sobre el propiciatorio, y al salir, ¿sí? Significaba que ese sacrificio había sido acepto delante de Dios. Bueno, cuando Jesús murió, ¿sí? Porque tenía que morir, pues era la víctima expiatoria, ¿sí? Y resucitó, significa que él salía del otro lado del velo. Entonces, eso en la cultura hebrea era muy pesado. Y por eso yo creo, ¿sí? Que cuando el buen Pedrito predicó en Pentecostés, muchos se convirtieron. ¿Por qué? Porque entendieron el Evangelio. ¿Sí? Y seguramente, no nos dice qué tanto más predicó Pedro, pero seguramente hizo los comparativos entre la ley y la gracia. Y ahí fue donde muchos que ya habían oído al Señor Jesucristo, ahora sí que como decimos coloquialmente, les cayó el 20. Y 3,000 vinieron al conocimiento de la verdad. ¿Sí? ¿De quién son? ¿Convertidos de Pedro? No, son convertidos del Señor Jesucristo, porque lo explicó en vida, pero ahora el que cosechó fue Pedrito, ¿sí? Y Pedro y los demás discípulos se encargaron de hacer crecer esa semilla que estaban haciendo. Las características de su sacrificio único e irrepetible, en el versículo 27 lo vemos, a diferencia de los sacrificios de los antiguos sacerdotes que debían repetirse cada día. O sea, todos los días había sacrificios ahí en el tabernáculo y después posteriormente en el templo, todos los días. Si ustedes han visto planitos del tabernáculo y del templo, estaba hecho precisamente para que cumpliera de una manera masiva, ¿sí?, lo normado en la ley respecto de los sacrificios. O sea, había lugares especiales para sacrificar la víctima, había lugares especiales para juntar la sangre de la víctima, había una parte en donde la destazaban, había otra parte en donde la quemaban, o sea, todo estaba hecho de esa manera porque era masivo, era continuo. Todo el tiempo había personas acercándose a presentar un sacrificio. El sacrificio de su sacerdocio es definitivo y de valor infinito, ¿sí? Lo que pasa en Ixtapalapa en Semana Santa, eso no es meritorio, eso es una representación. Lo que hace el señor que vive allí en Roma, ¿sí?, que le lava los pies a unas personas, eso no es meritorio para nada, son representaciones, ¿sí? No tiene nada que ver con la salvación del alma de las personas. Por eso afirmamos de nuevo que no tiene sentido y es antiescritural
el así llamado sacrificio de la misa. Entonces, cuando las personas sí van a misa, ven cómo es que se vuelve a sacrificar a Jesucristo. Cuando el sacerdote parte la hostia que le llaman, ¿sí? Aunque es una representación, teológicamente ellos creen, ¿sí?, que se está volviendo a partir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y cuando el sacerdote lo levanta, no sé si lo hace antes o después de que lo partió, no sé, está volviendo a decir: ahí está tu hijo, ¿sí? Lo estamos sacrificando para que tú nos perdones. Y la verdad es que es antiescritural. Eso no tiene un soporte bíblico, porque la misma Biblia dice que Jesucristo no puede volver a ser sacrificado, ¿sí? Ahí lo dice bien claro en el libro de los Hebreos, ¿sí? Y esto que hace la religión popular no tiene soporte. Una sola ofrenda hecha una vez para siempre fue suficiente por su valor incomparable y único. Es como si nosotros sí tenemos fallas en el coche y lo llevamos con el maestro tuercas, en lugar de llevarlo a la agencia, en donde está un mecánico especializado en la marca de tu coche. ¿Qué probabilidad hay de que vuelva a fallar cuando lo llevaste con el maestro tuercas? Pues hay una muy alta probabiliidad. ¿Qué puede suceder si lo llevas a la agencia? Sí, también puede fallar. ¿Por qué? Porque todo es humano, ¿sí? Pero hay menos probabilidad de que falle si lo llevas a la agencia. La constitución de él como sacerdote, versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, a perpetuidad por ser Hijo y perfecto en contraste con los débiles hombres. Tiene el sello del juramento divino como perfecto y autorizado por Dios. Es además permanente. Por eso es que estudiamos todo lo que correspondía a Melquisedec. ¿Cuánto duraba el sacerdocio de Melquisedec? Para siempre, porque no tiene nacimiento y no tiene muerte. Entonces, ese oficio era para siempre. Y eso, pues, es más fácil para que lo entendieran los hebreos. Hecho perfecto, otra vez, no significa que alguna vez no fuera perfecto, sino que se refiere al fin, con pleno éxito de su misión desde la perspectiva de Dios, quien lo mandó. Entonces, en la eternidad pasada, sí, hubo ahí como un consejo entre Dios el Padre y Dios el Hijo, y necesitamos el sacrificio perfecto, la víctima expiatoria que quite el pecado de la humanidad. Yo voy, dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces le dio toda la autoridad, responsabilidad de volverse sacerdote perfecto y víctima perfecta. Y Jesucristo lo cumplió de la mejor, más bien de la total manera posible. Y por eso es que fue hecho perfecto, perfecto sacerdote, perfecta víctima, perfecta redención. No hay lugar a dudas respecto a lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que Melquisedec es un tipo del supremo sacerdote. El Señor Jesús es el único que cumple las características del supremo sacerdote. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, esto es, no tiene los problemas que el sacerdocio levítico sí. Su sacerdocio es perfecto y eterno. La ley es débil e ineficaz para perfeccionar al hombre.
Jesús es fiador de un mejor y perfecto pacto que nos otorga la salvación por siempre. Y no depende de mí, depende de Dios que juró. Depende de Cristo, que es el perfecto y mejor sumo sacerdote. ¿Dudas? No dudo, por un comentario en el sentido de que, bueno, hay dos cosas. Es el problema de mucha gente y aún de aquellos que enseñan que se pierde la salvación. El hecho de no creer en esa, para mí es no creer en esa como víctima, no creer en esa perfección que cumplió el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque finalmente quieren anexarle a esa fe otras cosas. O sea, finalmente es perfecta víctima, perfecto sacerdote, perfecto intercesor, como quiera ponerlo, ¿no? El problema es el que no entendemos esa perfección muchas veces. Y aún como cristianos, sobre todo los que hablan de que se pierde la salvación, no es suficiente. De una u otra manera están mostrando que no es suficiente lo que están diciendo, que se pierde la salvación. Sí, como dice claramente Hebreos, que lo mencionaste, ¿no? No puedes volver a sacrificar a Cristo porque ya fue sacrificado. Una vez y para siempre. Se está cayendo en anexarle a la fe. O sea, yo estoy de acuerdo contigo y yo he llegado a la conclusión, voy a estar muy equivocado, de que el problema viene de quien explica el Evangelio. Porque hay personas que, o sea, aunque lo quieren explicar de buena fe, o sea, su capacidad de comunicación no es mucha y no se abandonan a la guía del Espíritu Santo. Entonces, pues ahí es donde viene el primer problema de que el que oye por primera vez el Evangelio cree que es obras también. Y el otro no lo aclara. Y yo he visto personas que llegan a las congregaciones, ¿sí?, con ese concepto del Evangelio, pero cuando empiezan a escuchar los mensajes, cuando empiezan a ser discipulados, entonces les cae el 20, como a los convertidos de Pedro en Pentecostés, entienden el Evangelio. Y entonces ahí es en donde el elemento obras es hecho a un lado. Es que volvemos al punto que tú mencionabas. Antes era fe más obediencia. Después de Dios Jesucristo solamente es fe, y eso es lo que mucha gente no entiende y no quiere captar. No estamos diciendo que somos desobedientes, no, pero para salvación, única y exclusivamente tengo que tener fe en el Señor Jesucristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Sí, después tengo que obedecer a Dios, sí, pero para mi salvación no necesito más que creer en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio perfecto. Y eso es lo que mucha gente no, y aún esos grupos que enseñan que se pierde la salvación, están diciendo, es que no es suficiente. Y sí es suficiente. Tú dijiste hace un momento, una palabra se me fue, pero es el único que puede cumplir, así de simple. ¿Por qué? Porque es perfecto. Perfecto porque es Dios, y perfecto como ser humano. El único que podía cumplir, no hay otro que pueda cumplir eso. Claro, y exactamente todo esto es lo que enseña el capítulo 7 de Hebreos. Por eso es que el Señor dice que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ese personaje enigmático ahora queda aclarado. Sabemos que era un tipo, sí, pero el antitipo era el Señor Jesucristo. Entonces, su obra es eterna y depende del juramento de Dios, no de mi capacidad de portarme bien. ¿Por qué? Porque mis obras no sirven. Son materiales.
Y aquí estamos hablando de algo espiritual y eterno. Pero como otras veces hemos compartido, ciertamente mi conducta es el resultado de mi fe. O sea, no hay de dos sopas. Por mi conducta me puedo dar cuenta de lo que la gente cree. Y por otro lado, por eso también mucha gente no entiende, porque independientemente de donde seas en el mundo, todos los antepasados, todos, siempre han enseñado, sí cree, pero tienes que obedecer o sacrificar. ¿Me explico? Por eso tenemos tanto problema aquí en México, porque por etnias, ¿qué hacían? Creían, pero sacrificio. Entonces tengo que hacer algo más para que Dios me acepte, para que Dios esté bien con Dios. Y en el caso del Señor Jesucristo, cuando creemos en Cristo, es solamente creer en ese sacrificio. Acéptalo, sí, te tienes que arrepentir, sí, tienes que pedir perdón, sí, pero es creer en ese sacrificio. No tengo que anexar nada más. Claro, pero sobre todo que está soportado en la persona del Señor Jesucristo y en el juramento de Dios. Porque de eso que dices de los dioses es, pues yo he conocido personas que creen en el niño Jesús, creen en la Virgen María, creen en el Sagrado Corazón, creen, y así nos vamos. Sí, y entonces todo lo que era el panteón de dioses de los antepasados ahora tiene un nombre cristiano, ¿sí? Pero en realidad sigue siendo idolatría. O sea, no hay vuelta de hoja, es idolatría. ¿Y la idolatría qué es para Dios? Abominación. Abominación. O sea, ¿Dios qué hace con la idolatría? O sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, todo aquel que confía, ¿sí?, en que el Sagrado Corazón de Jesús le va a proteger o le va a dar entendimiento, es un idólatra. Y como idólatra, sí, será tratado delante de Dios. Entonces, la Biblia dice... creen en Jesucristo, pero siguen adorando imágenes, ¿no? Claro. Creen entre comillas. Sí, ya. Sí, y lamentablemente algunos cristianos también. Sí. Y a veces lo que idolatran es la Biblia, pero la Biblia como libro. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, hasta, pues no sé, tendría yo un mes de creyente o 2 meses de creyente, y en una reunión pues, íbamos a acomodar las sillas, entonces yo traía mi Biblia aquí, pues no puedes acomodar con una mano, entonces se me hizo fácil agarrar la Biblia y aventarla a una silla que estaba ya acomodada. No, hazte cuenta que le di una cuchillada al sumo sacerdote. ¿Cómo avientas la Biblia, la palabra de Dios? Ay, Julio, hasta me espanté, o sea, ¿por qué? Porque me lo dijeron los que ya eran líderes, ¿no? Y yo dije, pero espérense, pues es un libro. Lo que vale es que está la palabra de Dios, pero la Biblia es un libro, es papel y tinta. No tiene ningún valor espiritual más que la fe que yo ejerza sobre eso. Pues sí, pero no puedes aventarles la palabra de Dios. ¿Sí? Para mí, eso fue idolatría. Idolatría de un libro. Porque la siguiente pregunta que debí de haber hecho, pero como era yo pollo, no sabía, si es: ¿tú crees que es la palabra de Dios? Sí, me van a decir. ¿Y la obedeces? Ándale, ahí con eso los mato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es dificilísimo en la carne y con esa creencia material, ¿sí?, obedecer la palabra de Dios. O sea, aún entre los cristianos nacidos de nuevo puede haber idolatría. ¿Sí? Idolatría del pastor, idolatría del
las iglesias, idolatría de la convención, y lo que ustedes quieran y manden. Pero nuestra naturaleza carnal es idólatra. Y se nota. Si prestas atención, se nota. En fin, vámonos con Hebreos 7:25 que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, dijo él. Hebreos 7:25 cumple con esas palabras del Señor Jesucristo. Ahí están reunidas. Y por eso es tan importante no saltarnos los capítulos cuando no los entendemos. Hay que estudiarlos para poder tener un entendimiento global de lo que la Biblia nos quiere comunicar. Muy bien, vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te damos muchas gracias por la salvación tan grande que nos concedes a través del Señor Jesucristo. Gracias porque dependemos de tu juramento y de la obra de Jesucristo y no de nuestra conducta, porque es guiada por una antigua naturaleza que nos lleva a pecar. Pero gracias, Señor, por su sacrificio, gracias porque al creer en Él ahora podemos ser llamados hijos de Dios y podemos tener la capacidad de seguir los pasos del Señor Jesús. Te agradecemos por ese tiempo que nos has permitido y te pedimos bendigas el mensaje de tu palabra y las alabanzas que haremos a continuación. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Todavía no sabemos si va a haber estudio dentro de 8 días, pero ustedes entren al internet y Les avisa. sí. Ok. Bueno, Dios les bendiga. Espérame porque no hay. Ya no funcionó. Bueno. La chapita esa es. Sí, es nuevo.